Un gusto saludarles de nuevo. Este video es para hablar de la importancia del entrenamiento mental, el entrenamiento de la conciencia dentro de las disciplinas físicas. Como yo me dedico al arte marcial, a la defensa personal, entonces no debo descuidar la parte mental. Antes que nada, soy meditador, soy estudioso de los procesos de la conciencia. Me gusta también cultivar mi mente, la inteligencia, tener buen conocimiento con contenidos positivos, sanos y que me sirvan para una vida cotidiana. Eso para mí es prioridad. Como decía Yagyu Munenori, la mente es la maestra, la ama del cuerpo. Aquello que dice la mente es lo que el cuerpo obedece. Ahora bien, lamentablemente no se cultiva como se debiera a la conciencia. Hoy veo yo, por ejemplo, en día, muchas personas en los gimnasios trabajando su cuerpo, desarrollándolo en diferentes disciplinas, deportes, lo cual es excelente. Un cuerpo bien oxigenado, un cuerpo sano, un cuerpo que está en una actitud positiva, en una posición de avanzada, optimista, ¿sí? Saludable en la vida, pues va a tener múltiples beneficios y además involucra esa salud física, lógicamente reverbera o involucra a la mente, ¿sí? Un cuerpo sano, es muy probable que haya una mente sana. Sin embargo, no siempre es así. Personas que tienen un cuerpo muy sano, muy educado, un físico muy trabajado, una salud física muy buena, y sin embargo, mentalmente hay ciertas estructuras nocivas que les siguen acosando, que les siguen transformando su vida de una forma negativa. Por ello es muy importante tener la parte mental profunda también muy bien trabajada. Y ya ni se diga en la parte de las artes marciales y la defensa personal, ¿sí? Que es a lo que yo me dedico. Para mí es muy importante tener una mente clara, una conciencia muy atenta y sobre todo una conciencia de la conciencia, ¿sí? O sea, tener la capacidad de autoespejeo, autorreflexión y autoobservación. Eso es muy muy importante. No se puede cultivar a la conciencia o a la mente de una persona, no se puede cultivar a sí misma si no hay una autoconciencia, una introspección de sí misma. Y para ello es necesario tener herramientas, caminos o vías de práctica para poder tener esa autoconciencia, ¿sí? Y sobre todo llevarla a niveles más profundos de la misma. Quisiera tomar una de las enseñanzas para mi gusto más importantes de Miyamoto Musashi, mencionadas en el libro de los 5 anillos, donde él dice y habla sobre las artes marciales, pero Miyamoto Musashi, lo hermoso de ese libro es que no nomás habla de las artes marciales dentro de las artes marciales, sino habla de la vía marcial, más que las artes marciales, de la vía marcial para toda la vida, ¿sí? Para todos los campos de la vida, para la existencia, ¿no? Esa es la profundidad de Miyamoto Musashi. Y en ese libro menciona que el guerrero, cuando está en el combate, en la pelea, en el movimiento físico, la mente debe estar en un estado de serenidad y calma, y que cuando el guerrero está en un estado de quietud física, ¿sí? Donde está sereno, está tranquilo el cuerpo, no se está moviendo, la mente debe estar en movimiento, ¿sí? Eso es una enseñanza muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da los dos puntos y los dos mecanismos de acción o de conducta de los seres humanos, ¿sí? Cuando el ser humano está en movimiento, trabajando, haciendo, entrenando, caminando, corriendo, o sea, en movimiento físico, Miyamoto Musashi recomienda que la mente esté serena, esté tranquila, no esté a la par del movimiento físico en una exaltación interna, sino que más bien esté en un estado de serenidad interno que le permita estar observando el movimiento del cuerpo desde una claridad total. Y luego se va al otro lado, es decir, cuando el cuerpo está en un estado estático, ¿sí? Donde no hay movimiento físico, entonces la mente no debe aletargarse, no debe de
postrarse, sino la mente debe de moverse. Cuando digo la mente es la conciencia. Y para entender esta parte de que cuando el cuerpo está sereno, está tranquilo, no hay movimiento, debe la mente moverse, no es que la mente debe estar en un estado de divagación, ¿sí? La conciencia no debe estar en un estado de divagación, porque mente es conciencia, ¿sí? Sino más bien, y voy a tomar ahí las enseñanzas de otro gran maestro, que no era precisamente un guerrero, era un monje, ¿sí? Soho Takuan, que habla su técnica de meditación, ¿sí? Es siempre mantener a la mente en movimiento, que no se apegue o no se aferre a nada de lo que observa o a nada de lo que contacta. Soho Takuan hablaba del movimiento constante de la conciencia, ¿sí? Observa algo y se mueve, observa algo y se mueve, para no apegarse a nada. Dice, la mente, la conciencia o la mente, cuando deja de fluir en el momento presente y en los acontecimientos y en los fenómenos que se van surgiendo y desapareciendo, cuando deja de hacer eso, se aferra o se postra en un lugar, y es cuando la mente queda absorta en el pasado o en el futuro y deja de estar en un estado de presencia total, en el movimiento presente, vamos a decirlo así. Entonces, cuando Miyamoto Musashi habla de que la mente debe estar en movimiento, la conciencia debe estar en movimiento, es en ese sentido, en el sentido de Soho Takuan, de que cuando estamos serenos, estamos tranquilos. Ahorita veo como estoy sentado, por ejemplo, mi conciencia está activa, no está letargada y postrada en una sola cosa. Cuando empezamos a obsesionarnos, por ejemplo, con un contenido mental o con algo que observamos y nos quedamos fijos y adheridos a ello, entonces la mente pierde su flexibilidad, la conciencia pierde su capacidad de elongación y de adaptación. Entonces Miyamoto Musashi dice, la conciencia debe estar en movimiento, siempre adaptable, siempre en el flujo presente y no postrada y aletargada, ¿sí? Por los propios contenidos o por lo que observa, ¿sí? Entonces, creo yo, resumiendo un poco el video y la reflexión que estoy haciendo ahora, que el entrenamiento mental, así como el entrenamiento físico, así empecé yo diciendo, es muy importante. Ahora bien, el entrenamiento mental es esto, la capacidad de introspección y de autoconciencia de uno mismo, pero desde un movimiento, ¿sí? Desde una autoconciencia fresca, ¿sí? Que está adaptándose y observando los fenómenos continuamente, y no la autoconciencia como una observación rígida de un aspecto específico de nosotros mismos, porque eso es ya una actitud y vamos a decir una conducta mental obsesiva, donde regresamos a lo mismo, y entonces la introspección deja de ser introspección, ¿sí? Se vuelve una autoafirmación de ciertos parámetros y estructuras internas que pueden ser insanas, y entonces nos quedamos atrapados en ellas, ¿sí? Y si nosotros tenemos ese entrenamiento de autoobservación y de autoconciencia, por lo tanto podemos tener una manera mucho más profunda de observar, no hacia adentro, sino también hacia afuera, porque como dicen algunos libros, ¿sí? Así como es adentro es afuera. Entonces, si es hacia adentro, una actitud pura, versátil, maleable, adaptable, y esa conciencia, esa energía, porque la conciencia es energía, la podemos proyectar hacia adentro de esa forma, también de la misma manera la vamos a poder proyectar hacia afuera de esa forma, ¿sí? Y una persona que entrena su mente, su energía de esa manera, pues va a reverberar inmediatamente en el cuerpo. Así como decía al principio, un cuerpo sano va a influenciar inmediatamente en la mente, así una mente sana va a influenciar directamente en el cuerpo. Ahora, esa es una de las partes importantes del entrenamiento mental, ¿sí? La capacidad de autoconciencia con estos elementos que les acabo de mencionar. Pero también está la parte de los contenidos que uno le mete a la conciencia, a la mente. Así como en el cuerpo, también nosotros en el plano orgánico, físico, tenemos que cuidar qué comemos, porque si comemos pura porquería, el cuerpo se empieza a enfermar. La mente es exactamente igual. Si nosotros metemos a nuestra conciencia, a nuestra mente, contenidos insanos, contenidos que no tienen ningún propósito, chatarra, ¿sí? Chatarra, entonces la mente se empieza a enfermar. Por ejemplo, si uno observa las noticias
Las noticias, más allá de informar, brindan una gran cantidad de chatarra. ¿Por qué? Porque nos meten en un estado de angustia. Como decía Safransky, un autor que a mí me encanta, ¿sí? En un libro que lo dedica a la globalización. Él habla de que, por ejemplo, las redes, los contenidos, el media, lo que ha hecho es la globalización de la ansiedad y de la angustia, ¿sí? Al enterarnos nosotros de todo lo que pasa en el mundo, pero de la forma en que la proyectan las redes, las noticias, y como es lo único que abarcan, porque es lo que más vende, es lo que más rating tiene, ¿sí? La tragedia humana. Entonces nosotros empezamos a jugar en esa tragedia y empezamos a comer chatarra mental y espiritual. Y eso nos empieza a meter en un estado de paranoia, de ansiedad, de angustia, donde empezamos a pensar que el mundo en realidad es un muy mal lugar, ¿sí? Y que hay más gente mala que buena, ¿sí? Empieza a modificar nuestra atención y nuestra percepción, ¿sí? Entonces, y no nada más los contenidos que nos abordan las grandes empresas mediáticas que nos tratan de mantener en un estado de ansiedad y angustia, para que luego las otras empresas del consumismo, ¿sí? Capitalistas, nos empiecen a dar nuestros dulces y nuestros rewards y nuestros consuelos materiales. O sea, por un lado está el media que nos dice, miren el mundo, qué terrible, bla, bla. Y por otro lado están las empresas de entertainment, ¿sí? Las películas, el media que te da ese consuelo al mismo tiempo y te dicen, no, bueno, aquí está el bálsamo para que tu existencia no sea tan podrida, ¿no? Y no sea tan llena de angustia y de oscuridad. Y al mismo tiempo está la parte material, ¿sí? Todas las grandes cadenas de ropa, de perfumes, de bla, bla, que todo eso finalmente, no estoy diciendo que sea malo consumir y tener cosas bellas en el mundo o en uno mismo, ¿sí? Buena ropa, joyas o perfumes o buenos carros o buenas casas, sino más bien que es cuando eso se convierte más que nada en un consuelo existencial, ¿sí? Lo hacemos porque no aguantamos nuestra propia vida, entonces necesito de... Y eso es un reflejo del tipo de contenidos que estamos absorbiendo. Una persona que todo el tiempo está absorbiendo contenidos sanos en su conciencia necesita menos bastones emocionales, menos paliativos para poder existir. Sí, es una persona mucho más sana mentalmente. No necesita compensar, es un proceso, una conducta de compensación, donde yo me lleno de mierda la cabeza y entonces como empiezo a sentir angustia, ansiedad, agitación, etcétera, ahora necesito un antídoto, necesito algo que compense y equilibre esa sensación, ¿sí? O ese conjunto de sensaciones o de emociones y de pensamientos. Entonces me empiezo a llenar ahora de otra cosa. Es como comer palomitas en el cine, que es pura sal y son deliciosas, yo voy y las como. Y entonces necesitas la Coca-Cola, o sea, necesitas el azúcar. Entonces se siente delicioso, ¿no? ¡Ay, qué rica Coca! Pero entonces ya fue mucho azúcar, entonces ahora necesito más sal. Y entonces ese es el proceso, ¿no? Y eso es lo que nos ocurre a nosotros en la vida cotidiana, mental y espiritualmente. Entonces, en fin, en vez de estar en un proceso de compensación, ¿sí? Necesitamos llegar a un proceso de equilibrio. No nosotros metiéndonos contenidos insanos por medio de las redes, por medio de lo que leemos en las revistas, en los periódicos, en los libros o en nuestro entorno, porque si nuestro entorno siempre estamos observando todo lo peor de nuestro entorno y de la gente, esos contenidos chatarra, esos contenidos insanos, pues lógicamente van a influir en nuestra conciencia, ¿sí? Y la van a empezar a enfermar. Y entonces vamos a necesitar las medicinas para eso. O sea, nosotros mismos generamos nuestros problemas y para luego darnos soluciones a nosotros mismos, pero como nos encanta ya ese proceso de generarnos autoproblemas y soluciones, ya vivimos en ese estado. En vez de decir, bueno, ya no me voy a generar problemas internos, por lo tanto no tengo que estar buscando soluciones y por lo tanto tengo tiempo para vivir y no para sobrevivir. Les dejo ese video sobre la importancia del trabajo personal, de la conciencia a niveles mucho más profundos. Suerte.